así que es un placer tenerlo. Bueno, mientras van ingresando nuestros amigos, quienes integran el auditorio del programa Conectando Agendas, les damos la bienvenida a todos a una nueva charla, hoy con un tema muy particular, muy candente, que tiene que ver con el mundo cripto. Como en todas nuestras charlas, este programa se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Es por eso que nos encontramos junto al vicerrector de nuestra universidad, al doctor Darío Macía, a Sofía, que es quien hace posible toda la estructura tecnológica, es nuestra facilitadora, nuestro brazo hospedador en estas charlas, y estamos con Olga Corna, presidenta de ASAEC. Quien les habla, Viviana Boccolini, coordinadora de programas de ASAEC, y les damos a todos la bienvenida a esta nueva charla. Para poder comenzar la jornada de hoy, le vamos a pedir a nuestro vicerrector que haga la apertura oficial de la misma. Adelante, Darío. Bueno, como siempre, muchas gracias, Vivi, Olga, Sofi, bueno, y al auditorio que nos acompaña. Darle la bienvenida a nuestro disertante del día de hoy, un placer que nos acompañe, y como prevemos siempre, seguramente terminaremos la jornada con una gran cantidad de información que normalmente no tenemos. La verdad que la intención es abocarnos a escucharlo a nuestro disertante para ver de qué manera hoy podemos, como siempre, seguir adelante con estas actividades que ya llevan más de 2 años en la actividad entre la SAEC y el vicerrectorado de nuestra universidad. A todos muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar como siempre cada miércoles caluroso, ¿no? Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón, como se dice nuevamente, para acompañar al disertante y para acompañarnos entre todos. Muy bienvenidos, un placer contar con tu presencia y gracias por estar en esta actividad que venimos desarrollando juntos. Muchas gracias, Darío. Y ahora le vamos a pedir a Olguet que haga la presentación formal de nuestro disertante de esta tarde. Bueno, gracias Viviana, gracias Darío. Bueno, Juan Salvador Villagra de Urquiza, que nos acompaña hoy, que gentilmente también estuvo en nuestra Convención de Estudios Canadienses, coordinando una mesa muy interesante. Es profesor de Derecho Bancario y de Mercados de Capitales y Seguros en la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en finanzas corporativas en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Es magíster en estudios hispánicos de la Universidad de Montreal. Tiene una actividad docente en la especialización en derechos de los negocios, cuya actividad comenzó en el año 2020, está bien, es una especialización en Derecho de los Negocios, y es un becario ELAP, estos becarios que son particularmente designados por la embajada y por todos aquellos jurados que determinan que esta persona tiene una gran posibilidad de hacer una fuerte especialización en temas por lo menos no tan habituales. Lo interesante de Juan hoy es el tema que tiene que ver con cripto, con el tema de finanzas, con la comparación entre Argentina y Canadá, y estos vaivenes que tienen que ver con estas nuevas monedas y estas nuevas formas financieras que de pronto están en Wall Street, en las nubes, y de pronto se nos desparraman por el piso. Él sabrá explicarnos algo mejor de esto que yo estoy diciendo sin lugar a dudas. Y un poco su charla tiene que ver con esta cuestión que hace a oportunidades y desafíos. Nada mejor que escucharlo a Juan hoy en esta posibilidad que nos acerca, puntualmente por situaciones propias, ¿no? En estos vaivenes que tiene nuestro país, en unas economías que supuestamente están estabilizadas, y estos vaivenes que sufrimos nosotros. Así que, Juan, un gusto tenerte con nosotros, y esperamos que todos disfruten de lo que nosotros con Vivi en su momento pudimos charlar con vos. Así que, gracias y adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar voy a agradecer públicamente la convocatoria de ASAEC.
no solamente agradecer, sino también felicitar y acompañar el trabajo que están llevando adelante tanto Olga como Viviana y su equipo, que bueno, me es muy grato haber conocido este grupo de amigos, de ex becarios y de gente apasionada por todo lo que tiene que ver con los estudios canadienses y la relación bilateral entre la Argentina y el Canadá, lo que la verdad me honra mucho formar parte de este equipo. Y hoy, bueno, con esta conferencia y como les han comentado, habiendo tenido la posibilidad también de disertar, de moderar en la Convención de Estudios Canadienses. También les agradezco a las autoridades presentes de la Universidad de Rosario, el señor rector Héctor Macía, muchas gracias por esta oportunidad también. Y saludo además a autoridades presentes y a todos los asistentes también les agradezco por sacrificar estos minutos de sus tiempos para venir a escucharme. He procurado que valga la pena, así que trataré de darles lo mejor, al menos en cuanto dispongo en razón de mis conocimientos y disciplinas que cultivo. Difícil dar una charla de esta naturaleza y ahí les voy a explicar por qué. Y antes de comenzar, también quiero agradecer a mis compañeros que me acompañan, que están entre el público, que por ahí he visto algunos, que están conectados desde Canadá. Así que hoy tenemos un público muy heterogéneo, nacional y extranjero. Así que me gustaría después de escucharlos si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Es una disertación que la hago con mucho gusto porque es un desafío muy grande para mí. ¿Por qué es un desafío muy grande? Porque este tema de las criptomonedas, la tecnología, la blockchain, las tecnologías de la información, tocan muchas disciplinas. No solamente tocan cuestiones jurídicas, que son en las que principalmente yo me dedico en mi quehacer diario, sino también que tocan, bueno, sin lugar a dudas, elementos informáticos propios de las tecnologías de la información, donde hace falta mucha capacitación, mucho estudio, son temas complicados. También abordan temas que tienen que ver con la economía, las finanzas, ni hablar de la cuestión macroeconómica. Ahí está Daniel saludando desde Montreal, gracias Daniel. Tocan temas, como les digo, de muchas disciplinas. Por eso, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, si esto está pensado un poco. Acá tengo mi PowerPoint, espero que les guste. Ahí voy a poner en chiquitito para que se vea bien y vamos a ponerlo más grande a la presentación. Ahí se ve bien, si todos me quieren confirmar. Se ve perfecto, ¿Sí? se ve perfecto. Adelante, Salvador. Bueno, vamos a pasar. Bueno, esta es una primera diapositiva que no la voy a explicar, la voy a dejar ahí para que quede en la grabación. Simplemente es decirles que me he procurado que toda la información sea lo más fiable posible, porque en esto hay mucho sobre la web, y que nada de lo que yo diga debe ser interpretado como una sugerencia o una invitación a invertir, ¿sí? Yo no les vengo a vender nada, simplemente les vengo a comentar el estado del arte en relación a esta disciplina a la que me dedico. Así que queda ahí el disclaimer, que pueden hacer una captura, igual les voy a pasar el PowerPoint, así que con eso me eximo de mayor explicación de esta filmina. Y como les digo, las criptomonedas tocan temas de muchas disciplinas. Las finanzas, la economía, la tecnología, la informática, distintas tecnologías de la información, la política, la economía política, la política económica, que son cosas distintas, la macroeconomía, la filosofía, y es tanto que así es como me siento cuando intento explicar lo que es Bitcoin. Y para colmo estamos hablando de Canadá, entonces la mayor parte de la información uno accede en inglés y en francés y en español también. Entonces vamos a refrescar un poco los conocimientos de los idiomas y de los que no lo saben los invito a que los estudien, sobre todo si son canadistas como yo. Igual les voy a ir dando la traducción al español de las filminas, así que por eso no se preocupen. Pero he procurado mantener las fuentes para mayor fidelidad. Bueno, parece complicado. Entonces, esta complejidad propia también me lleva a tener que delimitar el campo conceptual y disciplinar sobre el cual me voy a
expedir en el día de la fecha. Voy a tocar muy brevemente, pero muy brevemente, elementos de la informática con relación a los aspectos generales y a la operatoria que existe con las criptomonedas. Luego voy a hablar un poco con mayor detenimiento de conceptos económicos y financieros, ¿sí? Pero depurándolos de manera tal que sean entendibles por la mayor parte del público presente. Tengo conocimiento cierto de que no todos provienen del ámbito de la informática, ni de la economía, ni las finanzas, así que he procurado hacerlo de la manera más amigable posible. Voy a detenerme un poco más en razón de mi especialidad y quizá porque les puede interesar también y porque es lo que siempre en la mayor parte de conferencias y charlas que suelo dar y a la que asisto sobre este tema despierta mucha curiosidad, es con relación a la cuestión jurídica, los aspectos contables, por ejemplo, los aspectos impositivos y sobre todo el estado de la regulación del tema, que posibilitan que algunos países se conviertan en paraísos criptos o en países crypto-friendly, y otros se conviertan en verdaderos infiernos, ¿no? Con relación a esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. Y finalmente, broche de oro, ¿sí? o frutilla de la torta, tratar de hacer un poco de una reflexión de la naturaleza filosófica, ¿sí? ¿Qué significa hoy ser bitcoiner y cómo esto puede ser un paso importante, ¿no? en el desarrollo de la humanidad. Piensen que así como el lenguaje, la aparición de la moneda fue un salto cuantitativo muy grande en el desarrollo de la humanidad, y así como apareció el mail en su momento y el internet, esto puede significar lo mismo ya no en un tiempo muy lejano, sino en los próximos, quizá en el próximo lustro. Así que eso es muy importante a tener en cuenta, y bueno, será una cuestión ya de política que se siga adelante. Bueno, si les parece algo muy ambicioso, vamos a tratar de hacerlo bien sintético y seguramente dejaremos de lado algunas cuestiones para poder cumplir con el horario, pero trataré por lo menos de que la exposición sea lo más rica posible abarcando estos temas. Dicho esto, les comienzo explicando muy brevemente que, bueno, Argentina, la mayor parte del público entiendo que es nacional, por lo tanto, esto es simplemente un repaso de lo que ya saben. Es un país muy atractivo y en el que se está desarrollando mucho el ecosistema cripto, y tiene algunas características que hacen que esto sea factible, como lo es que tiene una legislación civil y comercial uniforme y muy abierta a los emprendimientos. Piensen, por ejemplo, en que en cualquier punto del país donde se invierta no hay que estudiar distintas legislaciones porque es todo lo mismo. No ocurre lo mismo en Canadá, que es un país mucho más federal que la Argentina, más parecido casi a una confederación. Tenemos, bueno, las 23 provincias, ustedes eso ya lo saben, CABA, un solo Código Civil y Comercial, una sola Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, que es la autoridad de política monetaria, la autoridad de contralor y de regulación de todas estas cuestiones. Por lo tanto, simplemente tenemos que conocer su compendio de legislación, tanto de la CNB como del Banco Central, y conocer el Código Civil y Comercial. La realidad es que sobre criptomonedas mucho no hay. La mayor parte de la legislación aplicable la podemos extraer del Código Civil. No tenemos una ley de criptomonedas. Argentina, a su vez, también tiene leyes concretas de fomento del capital emprendedor, la ley LACE, por ejemplo, en la cual tenemos el apoyo no solamente del capital emprendedor, sino también la constitución de sociedades, la SAS, y la famosa sociedad en 24 horas, que bueno, que tuvo su implementación en las provincias. Ahora, cuando fue el cambio de gobierno, bueno, se entorpeció un poco. Todo este panorama pensado también para que empresas del sector se puedan desarrollar, lo que lamentablemente no ha ocurrido ni está ocurriendo, no tanto en razón de la legislación, sino lisa y llanamente por la cuestión política y de política monetaria y macroeconómica. Los problemas que tenemos en Argentina, que todos los conocen: devaluación, inflación, pobreza y discusiones estériles en el ámbito político, sí, que terminan en definitiva entorpeciendo y dificultando la concreta aplicación de estas normas, que al menos en el plano teórico y jurídico son muy abiertas a los emprendimientos de este tipo. Y además, bueno, Argentina tiene una alta tasa de alfabetización en su población, tiene una alta
formación y especialización del sector en lo que es la IT, y la electricidad es relativamente barata para empresas. Sobre todo tengan en cuenta que empresas de esta naturaleza muchas veces logran introducir sus capitales a través del sistema cripto y obtener mejores tipos de cambio con relación a inversiones vía sistema tradicional. Esto lleva a que el rendimiento de ese dinero y el gasto por electricidad sea mucho más barato que en otros países. Canadá, por ejemplo, si bien es un país donde la electricidad es relativamente barata, ¿sí? Por eso acá tenemos la comparación, hoy día Argentina tiene tarifas eléctricas muy competitivas. Canadá, por su parte, es un país muy parecido a la Argentina, más allá de la cuestión política, de que uno es una república, el otro es una monarquía. En definitiva, en los hechos son países muy, muy, muy similares, tan similares que me asombra y para bien. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas? La legislación civil y comercial es diversa. Esto lo vamos a ver un poco con mayor detenimiento en minutos. Tengan en cuenta que Canadá es un país con una tradición jurídica mixta, en el cual tenemos la familia del common law en las provincias de habla inglesa, y en el Quebec tenemos las familias del derecho civil romano continental, o la familia del derecho civil, Código Civil de Quebec. Sin ir más lejos, una de las grandes inspiraciones del Código Civil actual de la Argentina del año 2015. Por eso necesitamos necesariamente la armonización de dos familias jurídicas, y esto es un dolor de cabeza para las empresas cripto en Canadá, que encuentran muchas veces obstáculos por la diversidad de normas y prefieren llevar sus inversiones a otros países. Canadá tiene una altísima tasa de alfabetización de su población, más alta que la Argentina. Tiene una alta formación y especialización del sector en IT. Hay una gran concentración, no obstante, de estos profesionales en las provincias de Quebec y Ontario. Prácticamente la mayor parte de la demanda está en estas provincias. Y como les digo, la electricidad es relativamente barata. Hasta acá, datos generales. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué, profe, usted dice que Canadá y Argentina son potencias en esto? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Me gustaría hacer una muy breve pregunta al público. Quien quiera contestar puede levantar la manito virtual, si se anima, y si no, ya se los comento yo. ¿Por qué creen que me toca o propongo yo hablar de Argentina, propongo yo hablar de Canadá y propongo yo hablar del ámbito de la materia cripto como una gran materia común entre ambos países? ¿Y por qué esta comparación me es tan cercana? A mí como argentino y tras mi experiencia de haber vivido, trabajado y estudiado en ambos países. A ver, los veo. ¿Por qué creen? ¿Qué hay de común? ¿Tenemos manitos? Es más, les voy a hacer una pregunta entonces, para ayudarlos a pensar un poco. ¿Saben de qué nacionalidad es el creador de una de las criptomonedas más importantes después de Bitcoin? Y para muchos aún mucho más importante que la propia Bitcoin, que es el Ether y el sistema de Ethereum y los smart contracts. Daniel Cuevas. A ver. No sé si los si pueden. Sí, Daniel, ¿podés abrir tu micrófono, tu cámara y haces el comentario? Ahí igual lo estoy viendo en el chat también. Exactamente. Daniel, no te escuchamos. Ahí arreglate el micrófono y así te podemos escuchar. Ahora te escuchamos. Bien, pienso que será el carácter de construcción de la población, de la característica de la población, que esta es una población
tan migrante como la constitución de la población argentina, que a lo mejor yo veo que en Canadá esto le permite a Canadá conectarse con el mundo muy fácilmente, establecer relaciones comerciales y financieras, fruto de que hay una población muy heterogénea. No sé, puede ser eso. Tiene mucho que ver la migración con lo que decís, y menos mal que lo mencionás, y ahí en el chat lo soplaron también, y es la respuesta correcta. Ambos tienen parte de la razón, porque Vitalik Buterin es de origen ruso, nacido en Rusia y migrado a Canadá a los 3 años. Cuando era un niño, crece en Canadá, estudia en Ontario y crea Ethereum. Entonces, fíjense que ambas respuestas son correctas. Por otra parte, la mayor parte de la migración de Canadá es de 3 países: China, India y Filipinas. Y hasta la prohibición de China de las criptomonedas, la penetración de estas criptomonedas en la población de estos 3 países era y es, por lo menos en la India y en Filipinas, muy, muy grande. Oscar, adelante, ¿querés hacer un comentario? No, era eso, que sobre la pregunta que vos hiciste, que la criptomoneda era Ethereum y era Vitalik Buterin, el creador. Exactamente. Fíjense cómo enlazamos ambas respuestas, ¿no? ¿Y saben de qué nacionalidad son los fundadores de una de las más grandes empresas de criptomonedas de Canadá, que minan criptomonedas y que este año vino a invertir a Argentina? Oscar, ¿tenés la respuesta o es la vieja mano? No, es la vieja mano, no. A ver. No conozco. Bitfarms es una de las empresas más grandes de minado de criptomonedas y es de capitales canadienses, pero fue fundada por 2 argentinos. Miren ustedes el dato. La relación. Así que como ven, hay mucho. y es un, es un tema muy importante para nuestra relación bilateral. Y esto lo vamos a ver un poco en la exposición de hoy. Fíjense, acá les paso vamos a pasarlo rápido a esto, los países más amigables con el ecosistema cripto, empezando ni hablar por El Salvador, y ya vamos a ver por qué. Fíjense, Singapur, Portugal, Malta, Puerto Rico, Suiza, Eslovenia, Canadá, ¿sí? No es tan amigable como estos otros países, pero es uno de los países donde, dentro del mundo desarrollado, más libertad ha concedido para el desarrollo de este tipo de emprendimientos. No tanto para los contratos por diferencia o para el mercado de Forex y demás, que tienen severas regulaciones, pero sí para por lo menos la instalación de empresas de minado. Es relativamente fácil poner una empresa de minado en Canadá, como lo es en Argentina, pero ya las empresas de trading, a los que les gusta eso, y en Canadá la tienen un poco complicada. Por ejemplo, Binance ha sido prohibido en Ontario. Otras plataformas, que hay un montón, no pueden directamente operar. Esto es mucho más complicado. Y se protege mucho también el mercado canadiense, ¿sí? Que no es lo que está ocurriendo en la Argentina. Acá vienen empresas, se instalan afuera, proveen los servicios acá, pero están todas constituidas en el extranjero. Entonces tenemos una ley SAS que no se aplica, la tenemos prácticamente en vano. En Canadá pasa otra cosa. ¿Qué pasa? Y protegen un poco más su mercado nacional. Entonces vamos a encontrar en Canadá que hay mucha mayor presencia de exchanges locales, a diferencia de lo que está ocurriendo en Argentina. Esto podríamos aprender un poco de lo que se está viviendo en Canadá. Aunque para mí hay mayor libertad cripto en Argentina. Estoy mucho más contento de cómo se trata el tema aquí, más allá de que por las cuestiones de política económica y macroeconomía, el país no está dando su máximo potencial. Y luego tenemos los países, los menos amigables con las criptos, ¿sí? Acá está Qatar, el del Mundial. China, Algeria, Irak, Morocco, Tunisia, Bangladesh, Bolivia. Bolivia me interesa nombrarlo porque es un país vecino, ¿sí?, a la Argentina. Y es un país muy importante por lo que es la integración y el comercio con este país.
También me interesa nombrar a Ecuador y a El Salvador, porque son países latinoamericanos muy similares, ¿sí?, en cuanto a sus idiosincrasias, ideologías y políticas con nuestro país, y también con sus políticas económicas, salvo Bolivia, que tiene moneda estable hace bastantes años. No ha sido lo que ha pasado en Ecuador y El Salvador, que excesivas inflaciones y devaluaciones han llevado a ambas economías a tener que devaluar y a tener que finalmente reemplazar su moneda por el dólar americano, que es la moneda de curso legal, ¿no?, en todos los países, no así en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El mundo se mueve entre crypto-friendly y no crypto-friendly, o crypto-enemies. ¿Y cuál es el problema de Argentina? Y Argentina parece que es una cosa, pero a veces salen regulaciones como la 7506/22 del Banco Central, que parece que se adscribe o está en la otra vereda. Entonces, todo un poco de la ciclotimia que impera en nuestra clase gobernante y que, bueno, nosotros deberíamos empezar a exigir que dejara de ser de esta manera. ¿Qué hacen otros países latinos? Bueno, en Ecuador, por ejemplo, como lo pueden ver, se entiende de manera similar, desde el discurso que se repite en el ámbito político en muchos países, que el Bitcoin es una criptomoneda que no tiene respaldo, pues sustenta su valor en la especulación. Las transacciones no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador, son un riesgo financiero. Ahora bien, se está actualmente trabajando en una regulación cripto en Ecuador, pero esto todavía no es una realidad. No es una moneda de curso legal. Esto es importante decirlo para Ecuador, es importante decirlo para Argentina. Vamos a ver que sí es moneda de curso legal en El Salvador, y también es importante decirlo para Canadá, porque la regulación es distinta. En Bolivia directamente se prohíbe. No se puede poner empresas de este tipo, no puede haber empresas de trading, no puede haber empresas de minería, no se puede pagar con estos criptoactivos. Lógicamente que la tenencia no se castiga per se, pero todo esto lleva a que el Estado boliviano no sea para nada cripto-friendly y no haya habido emprendimientos de esta naturaleza en el país vecino. Plurinacional, pero no plurimonetario. Bueno. Eso es un poco lo que les comento. Y en El Salvador, en cambio, es plena libertad. Ahora, lo curioso y lo interesante es que la moneda que se le asigna curso legal en El Salvador por medio del decreto de la Asamblea Legislativa 57 del año 2021, se entiende que es solamente el Bitcoin. O sea que el tipo de la moneda de curso legal va a ser el Bitcoin y el dólar de Estados Unidos. La realidad es que se podría haber implementado también que tengan curso legal otro tipo de criptomonedas como el, qué sé yo, USDT, tal vez. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? Que este es un token emitido por una empresa que tiene sus intereses, a diferencia del Bitcoin, que no es emitido por ninguna empresa, sino que depende de la actividad minera. Pero la criptomoneda DAI, por ejemplo, tiene su valor con el tipo de cambio 1 a 1 con el dólar, y también podría haberse considerado, bueno, no se consideró. Entonces, se ha perdido una oportunidad en ese sentido de poder dar soluciones que vayan mucho más, sean mucho más amigables o fáciles de entender para la media, para el ciudadano medio, porque no ha tenido el desempeño esperado. Hasta ahora, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Acá tienen la ley, fíjense que el tipo de cambio establecido libremente por el mercado, todo precio es expresado puede ser expresado en Bitcoin. Esto es un dolor de cabeza, es muy difícil. Las atribuciones los tributos pueden ser pagados en Bitcoin. Los intercambios de Bitcoin no estarán sujetos a impuestos. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago. Y bueno, y tenemos otros artículos más, que esto yo se los voy a mandar después para que lo difundan en la base de datos, y ahí se acabó. Esa es toda la ley de Bitcoin de El Salvador. Son 10 artículos. ¿Vieron qué cortito? Uno piensa que a veces son cosas muy complicadas y a veces no, son cosas bien fáciles. ¿Cuál es la problemática? Bueno, se nos cayó el activo. Cripto invierno de 2022. La criptomoneda baja de $74.000 a $16.500 a estos momentos en los que yo estoy hablando. El Salvador está dolarizado,
así que no solamente le afecta lo que ocurre con la caída del activo, sino que también le afecta lo que ocurre con la Fed, ¿sí? La Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esto lleva a que su déficit fiscal sea muy, muy alto, tengan que recurrir al endeudamiento internacional, principalmente a través de los préstamos del FMI y el JP Morgan, que entienden que su deuda es insostenible. Y seguramente en el cortísimo plazo, o sea, en menos de 2 años, tenga que defaultear. Lo que le ha ocurrido a la Argentina el año pasado. Y hay muy poca utilización del Bitcoin en la población en general. Fíjense que hubo una experiencia, se le dio una wallet virtual. Recuerden que para tener criptomonedas, bueno, yo digo recuerden para los que saben, para los que no saben les comento. La criptomoneda se puede tener en una wallet o se puede tener en un exchange. El Salvador implementó una wallet llamada Chivo, ¿sí? Que Chivo significa cool en español salvadoreño. Y se le entregó a la mayor parte de la población. Se les dio a su vez la posibilidad a cada uno que recibía esta archivo, que la descargaba, una aplicación, el gobierno le acreditaba $30 en Bitcoin. La gente los gastaba y se le acababa toda la experiencia con Bitcoin. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿hubo adopción del Bitcoin? No, no la hubo. Si bien Bukele dijo que había tenido un montón de usuarios, la realidad es que de todos esos usuarios, ¿sí? Tuitea que más de 4 millones de usuarios usaron la aplicación, la realidad es que solamente el 20% de los que habían descargado esa billetera continuaron usando el Bitcoin, o mejor dicho, esa billetera, luego de gastados esos $30. Bueno, el gobierno también a través de Bukele ha anunciado sus planes para construir la ciudad Bitcoin. Se estableció que todos los negocios deben aceptarlas y se introdujeron varios Bitcoin ATMs, los cajeros, en el país. También es conocido, ¿no? Y una de las cuestiones que se atendió con relación a esto fue que El Salvador es uno de los países que recibe mayor cantidad de remesas por parte de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Es tan grande, estas contribuciones que representan más del 20% del Producto Bruto Interno. E incluso muchas familias reciben más del 60% de su ingreso de esta fuente. Y lo paradójico de esto, y esto yo lo atribuyo a la falta de educación sobre el tema, es que solamente el 1.6% de las remesas fue enviada vía wallets o exchanges digitales. No quiero hacer un comentario que se malinterprete, pero fíjense qué curioso, ¿no? La falta de educación financiera en El Salvador es un tema muy grande, que no creo que tengamos este mismo problema en la Argentina y en Canadá. Entonces, fíjense qué países hacen todo para que financieramente los capitales se puedan mover y puedan fluir libremente, y otros países que tienen estructuras bursátiles más consolidadas, con mayor tradición, como lo es la Argentina. La bolsa está desde prácticamente antes de la Constitución Nacional. Desde el 57 está la Bolsa de Comercio en Buenos Aires. Y bueno, sé que muchos están en Rosario, también tienen la Bolsa de Rosario, tiene su historia. Y ocurre algo muy similar en Canadá, que bueno, en esto sigue mucho al patrón de los Estados Unidos. Bueno, para mí deberíamos tener una ley un poco más amigable, ¿sí? Con relación a la criptomoneda. No solamente al Bitcoin, sino también a otras. Y en El Salvador, 86%, ¿sí? De acuerdo a la Cámara de Comercio e Industria de este país, 86% de los negocios nunca habían hecho una venta en Bitcoin. O sea, hay todavía rechazo, ¿sí? a aceptar esto. No todo es bad news, hay una silver lining, es decir, hay una luz al final del túnel. La industria del turismo
crece un 30% gracias a esta implementación de esta ley, principalmente de muchos criptoentusiastas que van a visitar el país, que muchos vienen de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Canadá? Bueno, tenemos un poco la experiencia de El Salvador, les comenté la experiencia de Ecuador, de Bolivia. ¿Qué está pasando en Canadá? La adopción de Bitcoin creció bastante, aún, fíjense qué curioso, es mucho menor a la que hay en Argentina y en países como India y Filipinas, lo que es entendible porque pareciera ser que existe una correlación entre el comportamiento de la divisa y la adopción de Bitcoin. Crece en 2020 a 2021 del 5% al 13%. Por cierto, les pregunto, ¿qué está pasando con el dólar canadiense? Si ustedes lo ven, yo no lo voy a mostrar en gráfico por razones de tiempo, pero me encantaría mostrarles ahora un gráfico de TradingView. Lo voy a pasar por alto en estos momentos, pero en todo caso lo puedo dejar para las preguntas. Cuanto más cae un activo, más la población tiende a refugiarse en criptomonedas. Esta sería un poco la correlación inversa, ¿no? Que se puede observar entre ambas magnitudes. El Luni ha caído bastante, ¿sí? En menos de un año pasa de 1.25 y llegó hasta 1.41 Canadian Dollars por cada USD, o sea, por cada dólar de Estados Unidos. Entonces, una devaluación bastante pronunciada, la que ha llevado adelante el Banco Central de Canadá. Y acá tenemos el desarrollo, ¿no? Un poco en gráficos de cómo fue aumentando la adopción de Bitcoin. Gran parte se produjo en el año 2021, post pandemia. Hay siempre un pero. ¿Qué pasa? La mayor parte de los inversores, ¿sí? Son pequeños inversores. La mediana son 500 dólares canadienses. ¿Qué es la mediana? Se toman todos los que han adoptado Bitcoin, se parte eso a la mitad. Y ese valor es 500, o sea que de ahí para abajo la mayoría tiene menos que 500. Y aún así, cuando se toman los cuartiles, se llega a que el 70% de los bitcoiners poseen menos de 5.000 dólares canadienses de Bitcoin. 5.000 dólares al tipo de cambio 1.41, estamos hablando aproximadamente de unos 3.500, 3.700 dólares americanos. Es poco, ¿eh? Es muy poco considerando el tamaño que tiene Canadá, o que supuestamente tiene, en temas económicos, ¿no? De estos que tienen criptomonedas, el 31% tiene Bitcoin. Fíjense qué interesante esto, y este es un dato que me gusta destacarlo porque me pasó mientras estudiaba finanzas y también en el ámbito de la informática. Se replica que siempre hay más hombres que mujeres, así que es momento de llevar a cabo una política de género o incentivar a que las chicas también se sumen a esto, y esta es una tendencia mundial, 70%, 30%, es números en todo el mundo. Y otras criptomonedas utilizadas en Canadá principalmente, además por cada moneda tenemos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano. Y estos, como les digo, además de que es un buen país, Canadá, para minar, no lo es tanto para el trading o el storage de criptos, más allá de que hay por lo menos una treintena de empresas que se dedican a proveer servicios vinculados a la custodia o las transferencias con criptoactivos como Bitbo, Sex.io, BitBuy, CoinSmart, CheckPay, Newton, Coinberry, Virgo. La mayoría son empresas de capitales canadienses, pero hay otras muy utilizadas que no son canadienses, como Kraken, KuCoin, Coinbase y Binance. Pero muchas son startups o pequeñas empresas, como por ejemplo CheckPay, es muy utilizada en la francofonía canadiense, en Montreal, pues ahí tiene sus sedes principales. Top 10 countries by crypto adoption: Nigeria, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Argentina. Miren qué curioso. Y como yo les mencionaba, Filipinas, y acá no está India, pero es uno de los países también que ha tenido
un número muy grande de adopción de criptomonedas. Países que para Canadá son importantes, porque piensen que la migración generalmente que se da hacia Canadá es migración calificada. La mayor parte de los filipinos, hindúes, que inmigran a Canadá están vinculados al ámbito de las finanzas o al ámbito de las tecnologías de la información. En Sudamérica, así como hay empresas muy grandes que a su vez son crypto-friendly, como Mercado Pago y, Mercado Libre, que es dueña de Mercado Pago, y Nubank en Brasil. Ahí tienen algunos datos interesantes sobre la acogida de las criptomonedas de estas empresas. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya se me ha cansado un poco el público. Vamos, bárbaro. Está Vamos bien. Sí. No, profe, muy interesante. ¿Quieren tomar un respirito y seguimos? Porque ahora esto fue la entrada en calor, ahora viene la parte, plato principal, ahora vamos a hablar de derecho. Sí, y antes de seguir, y me parece que es cuestión de seguir con la charla porque está muy interesante, si nos podrías aclarar un poquito qué significa una minería, qué es una minería de cripto, dar ese dato y yo diría que continúes con la charla que está bárbara. Gracias, Viviana, por la pregunta y te agradezco mucho que la hagas en este momento, que estamos casi en la mitad de la charla, porque yo estoy dando muchas cosas por supuestas, o al menos que hay un conocimiento básico, pero lo voy a explicar, tratar de hacerlo bien sencillo. La minería de Bitcoin es un conjunto de cálculos, de cómputos que se hacen por ordenador, aplicando combinatoria de números, para que cuando se ordenan ciertos números que están previstos en la blockchain, se pueda acceder y se libere un Bitcoin. Imagínense que ustedes tuvieran una contraseña y tuvieran ciertos patrones o ciertos parámetros sobre los cuales pueden acceder a esa contraseña, pero no saben qué contraseña es. Pero saben que esa contraseña es un conjunto de animales mamíferos. Entonces, son 5 nombres. Bueno, habrá que combinar la cantidad de animales para poder liberar ese Bitcoin. Estos son cálculos que se hacen, ¿sí? Se aplica esa combinatoria y se van minando bloques. De esta manera se van liberando las Bitcoin. Eso es la minería. Al principio era muy sencillo hacerlo, cualquiera lo podía hacer con un ordenador medio, porque las combinaciones eran muy sencillas de hacer. Los early adopters de Bitcoin, que hablamos del 2009 hasta el 2012, 2013, podían hacerlo con relativa facilidad. Hoy no es posible hacerlo si no se dispone de un gran equipo que tiene que estar conectado a Internet y consumir mucha electricidad. Y para que el procesamiento de cálculos sea rápido, se utilizan muchas cantidades innumerables de placas de video. Por eso los gamers están locos, porque todo esto hizo que las placas se fueran a las nubes. Y claro, eso perfecto. Encareció ese mercado, claro. Perfecto con tu explicación. Así que adelante con la charla. Trato de no ser tan técnico en lo informático, pero si alguien quiere hacer su aporte, porque sé que hay un par de informáticos metidos por ahí, adelante. Bien, vamos a pasar a la parte legal ahora. Perdonen. Bueno, del mismo modo que les dije anteriormente, se ha dispuesto el gobierno de Canadá, si esto es información oficial, la pueden corroborar en la página de Canadá, las digital currencies, o sea, las criptos, no son moneda de curso legal,
Y esto es importante decirlo porque si no son monedas de curso legal, pues lo que tiene curso legal solamente son los billetes de banco, o sea, papel moneda emitido por el Banco Central o sus monedas. Por cierto, hermosa la numismática canadiense. Si no, échenle un vistazo. A los que les gusta la numismática, Canadá es uno de los países que mejor numismática tiene, además de que el oro y la plata son muy baratos en ese país. No obstante, como representan valores financieros, están alcanzadas por la regulación nacional de la FINTRAC. ¿Qué es la FINTRAC? Es la institución equivalente a la UIF en Argentina, en Canadá. La unidad financiera de inteligencia, ¿sí? La unidad de inteligencia que estudia temas vinculados a las finanzas. ¿Cuál es su objetivo? El mismo que la UIF en Argentina. ¿Qué es la UIF? La Unidad de Información Financiera. Detectar, prevenir, ¿sí? Y contrarrestar el desarrollo del lavado del dinero y la financiación de las actividades terroristas. Por eso, todos los emprendimientos, exchanges, que tienen que ver con criptomonedas, que los exchanges son como son brokers, ¿sí? ¿Qué son los exchanges? Son brokers, son los que ponen un servicio, una plataforma para que las personas puedan operar las criptomonedas, para que las puedas comprar, para que las puedan vender, ¿sí? Más allá de que no se necesitan, porque el ecosistema puede vivir sin exchanges, sería el ideal. Todos los que son bitcoiners de la vieja escuela no les gusta para nada los exchanges, quieren estar en wallets y estar fuera del Estado, son criptoanarquistas. Bueno, pero la realidad es que ahí está bien una integración. El Estado los está controlando y se están formando exchanges, y los exchanges están regulados por la FINTRAC. Todos los exchanges canadienses o que operan en Canadá están regulados por la FINTRAC y están obligados a prestar no solamente sus balances, sino sus informes a esta institución, así como dar cuenta del cumplimiento de la normativa con relación al cumplimiento, ¿sí? Al compliance, que es una institución también muy en boga en este país, que se incorporó a Argentina en el año 2017. Ahora bien, la regulación que existe a nivel nacional y provincial en Canadá principalmente tiene que ver con la cuestión impositiva. La compra de bienes y servicios usando criptomonedas está tasada, ¿sí? Se paga. También cuando se compra y se vende la criptomoneda, las ganancias se deben declarar, y usarlas no exime a los consumidores, ¿sí? de sus obligaciones fiscales. Se las considera a las criptomonedas, a los fines fiscales, un commodity. ¿Qué es un commodity? Es un activo, al igual que lo es la soja, por ejemplo, al igual que lo es el petróleo, el oro, la plata, que tienen un valor internacional. No reportar las diferencias de precios entre lo que uno compra y vende, que eso va a generar que haya ganancias o pérdidas según el precio al que uno entre y salga. No reportar esas ganancias o pérdidas es ilegal y tiene que hacerse por declaración jurada al fisco canadiense. ¿Qué tiene Canadá de curioso? Esto lo vi por todos lados en Montreal. Tiene muchos ATMs. ¿Qué son los ATMs? Los cajeros automáticos. Fíjense que esto está publicado incluso, esto es información oficial canadiense, no están conectados a los bancos, ni a las uniones de crédito, ni tampoco funcionan con el sistema Interac. Quienes conocen Canadá saben que las transferencias bancarias se hacen a través del sistema Interac. ¿Qué es un sistema Interac? Es como una nube de bancos que concentra a todos los bancos, un sistema donde uno tiene una cuenta bancaria, entonces uno tiene que hacer una transferencia bancaria a otra persona, pero no la hace de un banco al banco de otra persona, sino que se hace de su banco a esa nube, o entra a esa nube, elige el banco del cual quiere hacer la transferencia y manda los fondos. Y el receptor del sistema Interac recibe un crédito por parte de la nube, y luego él decide en qué banco de los que es titular los quiere operar.
Entonces es muy interesante esta política que siguen los bancos, pero la realidad es que está pensada para que se haga de manera rápida, pero no se hace y tarda mucho tiempo. Se ha procurado facilitar las transferencias bancarias nacionales a través del sistema, pero no son tan rápidas. Esta es la realidad, no están funcionando como deberían. Bueno, no voy a hablar porque me voy a poner verde, de las transferencias internacionales de Canadá. Tardan mucho tiempo, muchísimo tiempo. A veces me llama la atención que el país del G8 del primer mundo tenga este nivel de falencias en el ámbito financiero. Y el sistema legal, entonces, como les digo, se consideran desde el punto de vista impositivo commodities, pero desde el punto de vista de la regulación vamos a distinguir entre lo que es Quebec y lo que es el resto de Canadá. Se consideran securities and derivatives. ¿Qué son las securities? Lo podemos traducir como seguridades, pero no son seguridades, son activos o derivados. Por lo tanto, la regulación es provincial. Y este es el dolor de cabeza que tienen las empresas del sector. Entonces hay una doble regulación, federal y provincial, pero la federal se lava las manos al decir que no son moneda de curso legal. Entonces no me tengo que inmiscuir en eso. Si no es moneda de curso legal, no es materia federal para Canadá. Entonces son derivados y securities. Fíjense que ahí está. ¿Qué es los securities? Son instrumentos, ¿sí?, que pueden representar porciones de capital, o sea, equity securities, o porciones de deuda, debt obligation. O sea, todo lo que no es equity es deuda. Le enseño yo a mis alumnos de finanzas y de derecho del mercado de capitales, porque es la manera que tienen las empresas para poder financiarse. Pero también, el Bitcoin es representativo de una equidad, de un equity, de un capital. Y cuando se tradea, por ejemplo, un derivado financiero, un CFD y demás, bueno, serán securities. Esto lleva a que los exchanges, por ejemplo, en algunas provincias estén permitidos y en otras no. En Ontario, como les digo, Binance está prohibido, por ejemplo. Entonces, si uno quiere tener Binance, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vivir a Quebec. Y así estamos. Y es una prohibición fuerte la de Binance en Ontario, ¿eh? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con los tokens? Bueno, esto lo voy a dejar para más adelante, pero los tokens no son ni securities, ni tampoco son obligations o debt obligations. Entonces, sería un problema y que los casos deberían resolver. Fíjense que el derecho canadiense, que no es quebecois, se nutre del Canadian Case Law, que es el common law, al igual que los Estados Unidos, la mayor parte de sus estados. Hay algunos que siguen la tradición romano-germánica, como les comenté. Y aquí están los requisitos que debe reunir un instrumento financiero para ser considerado security o derivative. Se los dejo para que ustedes lo profundicen, ¿sí? La arrêt de case, leading case, Pacific Coast Coin Exchange versus Ontario. El derecho civil quebecois, misma cosa, muy similar que el Código Civil argentino. ¿Por qué? Porque es la fuente de inspiración. El Bitcoin no puede ser considerado como una suma de dinero en el sentido del derecho civil quebecois. Sin embargo, puede ser considerado como un bien mueble, incorpóreo, ¿sí?, en el sentido del Código Civil. En español, nosotros decimos obligación de dar una cantidad de cosas fungibles. Fíjense qué interesante. Ahora les quiero comentar un poco de la importancia de Canadá en cuanto a la tasa de hash. ¿Qué es la tasa de hash? La tasa que mide la minería en el país. Canadá mina aproximadamente, según distintas estimaciones, entre el 7.8 y 10% de las Bitcoin existentes en el mundo. Y aquí esto es llevado adelante por una de las empresas líderes del sector, que es Bitfarms. Es una empresa muy grande en Canadá, que opera en la región de Quebec opera en varias regiones de Canadá y está planeando duplicar su capacidad en Quebec, donde encuentra algunos escollos, sobre todo por Hidro-Quebec, que les limita mucho la energía que les pueden proveer. Son grandes consumidores de energía. Hidro-Quebec produce mucha energía hidroeléctrica, en los afluentes del San Lorenzo y demás, ríos enormes que están bañando las costas, ¿no?, de la provincia y ni hablar de la ciudad de Montreal.
Este es uno de los escollos que encuentra Bitfarms, que es una institución, como les digo, que tiene su operatoria tanto en Canadá como en los Estados Unidos, en Paraguay y en la Argentina. Canadá tiene algunas ventajas sobre los Estados Unidos, generalmente porque tiene menor impuestos a las ventas, perdón, a los impuestos internos a los bienes importados. Y también tiene mucha mayor facilidad para operar la bolsa de valores de Toronto. Este es el caso de la empresa esta, que primero cotiza en la bolsa de Toronto y luego abrió su capital al Nasdaq. Y hoy Bitfarms está cotizando tanto en el Nasdaq, Estados Unidos, como en la Canadian Stock Exchanges, a través de la bolsa de Toronto. Recordemos que hay distintas bolsas en Canadá: la bolsa de Toronto, la bolsa de Montreal, la bolsa de Vancouver, y demás, por nombrar las más importantes, y que el derecho bursátil canadiense, como es parte del, como mucho se comercializa con debt, con securities, con equity, es de carácter provincial, a diferencia de lo que ocurre con Argentina, que tenemos un derecho bursátil, un derecho del mercado de capitales que es parejo, ¿no? Que es igual en todo el país. ASIC Manufacturer es la manufactura de ASIC, que son son las máquinas con las que se mina el Bitcoin. ¿Sí? Son computadoras especializadas que hacen esos cálculos y llevan esas placas de video que hay que ponerles para que eso se pueda calcular. Están optimizadas para ese rendimiento. ¿Cuánto vale esta empresa? 660 millones de dólares. Tiene 5 instalaciones en Quebec, Canadá, y tiene planes, bueno, planes que se están concretando. ¿Y saben dónde? ¿Saben dónde se han instalado esta Bitfarm en Argentina? Pregunto al público, así no se me duerme. Arriesguen, ¿en qué provincia o en qué ciudad? Tomás. Acá en Córdoba. Exactamente, en Río Cuarto. Por cierto, les saludo desde Córdoba. Tomás, estás en Córdoba también. En Río Cuarto. Les sigo comentando un poquito más. Esto lo pueden chequear en bitfarms.com. No sé qué han hecho con las temperaturas bajas, porque generalmente, tradicionalmente las temperaturas bajas les ayudan mucho, por eso Canadá es una buena destinación, ya que los miners se enfrían con ventiladores. Con los calores de Córdoba, tengo entendido que están haciendo una alianza con el grupo albanés y por lo tanto seguramente habrá sistemas de aire acondicionado funcionando las 24 horas ahí que refrigeran a estos motores, los ASIC. ¿Por qué? Y porque están conectados constantemente, son computadoras se calientan, nunca se apagan. Entonces imagínense, ¿no? La temperatura que producen, el consumo, ¿no? Granjas en Córdoba. Es la 10ª instalación minera y el 4º país ahora en producción de Bitfarms. Tiene un contrato por 8 años para causar su actividad. Perdonen, mi tos no me ayuda mucho, no es COVID, gracias a Dios, y ya estoy en tratamiento. Creo que me cure pronto. Esto es un poco el tema de las Bitfarms. Y ahora bien, y me preguntan, bueno, hablaste un poco de los miners, hablaste un poco de los exchanges, ¿y cuál es la regulación que existe esto en Argentina? ¿En qué nos parecemos o en qué nos diferenciamos de Canadá? A ver, la FINRAC tiene su equivalente en la UIF, estamos en igualdad, los países son muy parecidos, o sea, prácticamente todo lo que yo digo de esto en Argentina es como si lo dijera de Canadá, no hay diferencias, y esto me parece muy interesante. Pero la Argentina, como les acabo de mencionar, sigue la tradición del Código Civil. Entonces tenemos una familia romano-germánica continental que sigue la tradición viene del derecho romano, no es el common law. Y recuerden que el common law tiene una formación distinta, un derecho más de tipo jurisprudencial. Tampoco tiene, pero da por resultado que hay ausencia de normas. Entonces, hay ausencia de normas en ambas legislaciones. En Argentina tenemos el 765 del Código Civil y Comercial, que dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cantidad de moneda. Ahora bien, acá dice moneda el 765, no dice moneda nacional, moneda argentina, moneda extranjera, no.
Pero luego aclara que si se estipuló que no sea de curso legal esa moneda en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. La trampa que tiene esto es que tenemos desdoblamiento cambiario y tenemos 14 tipos de cambio o más con relación al dólar. Dolor de cabeza muy grande, ¿no? ¿Cómo la jurisprudencia va a armonizar esto? Bueno, habrá que ver. Ahora bien, el Código Civil recepta en el artículo 772 la teoría de la deuda de valor. Gran tema de la doctrina que no estaba en el Código de Vélez. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto debe referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea habitualmente usada en el tráfico. Miren qué interesante. La deuda de valor puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Criptomonedas, sin ir más lejos, son monedas sin curso legal que pueden ser usadas habitualmente en el tráfico, dependiendo el ámbito en el que uno se mueva. Y el dólar, ni hablar. Una vez que el valor es cuantificado, en dinero se aplican las disposiciones de esta sección, ¿sí? Que es la de las obligaciones de dar sumas de dinero. Ahora bien, el problema no es que no se acepta el Bitcoin. El problema es cómo se lo va a cuantificar, qué criterios se van a seguir para cuantificar, porque si el Banco Central dice que un dólar son 150 pesos, ¿y de dónde salen los 300? ¿Del mercado negro o de toda la inflación impositiva que existe, ¿sí? Por la tributación que se debe pagar por acceder a ese dólar? Y es complejo, es muy complejo. En la Argentina, países como Venezuela tienen la misma complejidad por la excesiva devaluación de los bolívares. A su vez, bueno, esto es materia interesante. El depósito bancario puede ser un depósito en dinero, pero nada dice que ese dinero, ¿qué se entiende por dinero? Es lo mismo decir un depósito en dinero que decir moneda de curso legal. No. Esto lo aprendí en Canadá. Esto es muy interesante porque si la ley no distingue, no debemos distinguir. Y si la ley distingue, y ahí podemos entrar a interpretar cosas distintas. El legislador acá no ha... El legislador acá no ha utilizado la expresión moneda de curso legal. Ha dicho, tiene que restituir una obligación, una moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término del preaviso convencionalmente previsto. Esto facultaría a los bancos a recibir depósitos en criptomonedas. Cuando se habla de cuentas corrientes bancarias también ocurre algo muy... Cuando el banco cierra más de una cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos, aunque sean expresados en distintas monedas. Estamos en la misma, tenemos total apertura. El contrato de mutuo también se puede hacer por cosas fungibles y los intereses ser liquidados en dinero, o sea que se podría hacer un préstamo en Bitcoin. La legislación es muy abierta. Por eso les digo que en muchas otras partes del Código Civil y Comercial habla de moneda nacional, moneda argentina o moneda de curso legal. Acá no hay duda, esos son los pesos. Por lo que implícitamente en las normas que acabamos de ver, está reconociendo que existen otras monedas que no tienen curso legal en el país. Tal sería el caso, y esto, dato de color. ¿Sabían que en Argentina existe el argentino oro? Una moneda histórica. Todavía tiene utilización porque está contemplado en la Ley de Navegación 2094, actualmente vigente. Y la ley contempla, incluso con una reforma del 2016, la manera de hacer la conversión de los argentinos oro, al fijar las indemnizaciones tarifadas, ¿sí? Por daños y responsabilidad que puede haber en los buques. Entonces, si nos atenemos al derecho comparado y vemos que así como el dólar tiene curso legal en Estados Unidos, el Bitcoin tiene curso legal en El Salvador, deberíamos concluir que para la legislación argentina el Bitcoin debe ser considerado como moneda extranjera, pues El Salvador, como les digo, le reconoció su curso legal. Ahora bien, cuando los bancos quisieron abrazar estas tendencias, el BCRA dispuso en la comunicación 7506 que las entidades del sistema financiero no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales. Esto incluye a los criptoactivos y a aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que estos registren
que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por la autoridad monetaria. A ver, no se está prohibiendo el acceso a Bitcoin, se está restringiendo que los bancos hagan esto. Lo que me llama la atención, porque yo creo que los bancos tienen mucho más poder que las organizaciones del sector fintech. Habrá que ver qué acuerdos hubo acá con el Banco Central, si es que los hubo con el sector fintech, pero habrá que ver. Los bancos son jugadores muy poderosos del sistema. Y hay distintas criptomonedas y mecanismos de seguridades que se pueden establecer para proteger a los ahorristas. O sea que el discurso de que hacemos esto para proteger a los ahorristas no es verdad. Y sin embargo están prosperando un montón de fintech en el ecosistema. Y qué gracioso, o sea, qué paradoja, qué irónico, que la mayor parte de las empresas cripto que están operando en la Argentina, y las puedo nombrar con nombre y apellido, como Velo, Lemon Cash, por nombrar una de las más populares, las empresas de trading, que ya no quiero empezar a mencionar porque van a decir que soy timbero, más allá de que lo fui en el pasado y así me fue, hasta que dije, no tengo que estudiar, ponerme serio con esto. Son todas empresas, son unipersonales o son sociedades por acciones simplificadas, SAS, y están todas constituidas en el extranjero. Y vienen a ofrecer servicios acá. Bueno, lo ideal sería que Argentina dejara de tener este tipo de regulaciones. Tiene un basamento legislativo muy amplio para poder aceptar este tipo de movimientos, porque no se puede tapar el sol con una mano, porque la tecnología se va a seguir desarrollando y porque el país necesita de capitales, y este tipo de normas ahuyenta a los capitales que terminan entrando por lados que no son los idóneos, porque estas empresas están constituidas afuera. Eso quiere decir que tributan gran parte de sus ingresos afuera, sus contribuciones se hacen afuera, las tasas por contribución se pagan afuera, y sus empleados, bueno, están afuera o pueden estar en cualquier otro país, porque en esto opera el pleno forum shopping. Tanto es así que hay un montón de empresas canadienses con sus empleados en Argentina. Algunas conclusiones. La potencialidad de crecimiento y de desarrollo de Argentina y el Canadá es enorme en el sector IT y de la blockchain, criptomonedas y derivados financieros de cripto. No estoy tocando en los NFT y otras cuestiones que están basados también en la blockchain, la criptografía, lo tengo que dejar para otra charla. Pero tengan en cuenta eso también. Ambos países se hallan en una situación muy similar, tanto en lo que respecta a minado como existencia de exchanges y ausencia de regulación. La cultura cripto es creciente en ambos países, que comparten muchos elementos en común, los que hemos estado hablando a lo largo de estas recurrentes comparaciones, y tienen grados de penetración cripto muy similares. En esto ganamos los canadienses. No sé si esto es bueno o malo, pero tenemos mayor adopción de criptomonedas. Con esto doy por terminada mi charla y quiero abrir un debate o una ronda de preguntas y leerlos o escucharlos un poco. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, mientras algún amigo se anime a hacer una pregunta, yo contarles a todos que esta charla, la preparación de esta charla ocurrió un poquito en los pasillos de la convención. Cuando yo escuché que Salvador me hacía algún comentario, yo le dije, te queremos con esa charla, porque lo habíamos convocado inicialmente para que nos contara, que quedará para otra oportunidad, para el programa del año venidero, la experiencia que ha desarrollado Salvador, tanto en Canadá como en Argentina, porque él es catedrático en Montreal y es catedrático en Córdoba, y tiene una riquísima experiencia. Pero cuando lo escuché y haciendo comentarios rápidos acerca, estábamos escuchando otra charla sobre McLuhan, y me acuerdo que él tiró una serie de tips que dije, no, te queremos ahora ya, antes de que cierre el año, con esta charla. Así que te lo agradecemos muchísimo, Salvador, la verdad es que maravillosa charla y hemos aprendido un montón. Y queda muchísimo por aprender. Permiso, Vivi. Me gustaría comentarte algo, Salvador. Digo, primero, bueno, agradecerte, lo voy a hacer como un saludo. ¿Qué te diría yo como, bueno, primero me parece fantástico todo esto que has comentado y todo esto que se ha, digamos, dicho en esta charla? Cuando vos hablabas del argentino oro, me acordaba también del Krugerrand, también, que es otro tipo de moneda interesante que uno podría charlar para comentarle a todo el mundo esas cosas que son como de reaseguro.
Y también deja claro esta situación que tiene que ver con que yo apunto mucho a eso, que la gente entienda que los sistemas inflacionarios entre los países no nos ocurren solo a nosotros, digo, sino que tienen un proceso que ahora ocurre, además de la guerra, además de los contextos y además de estas cuestiones que vos has colocado también, que tienen que ver con las legislaciones, ¿no? Todo esto que pasa en el sistema financiero. Pero me parece que para una próxima charla yo te haría una sugerencia, digo, para seguirte un poco más, que me parece fantástico una vez que uno pueda ver tranquilamente de nuevo esta grabación. Te sugeriría a lo viejo sistema pedagógico un glosario, una buena entrada de definiciones y de aclaraciones de términos, pura y exclusivamente porque cuando uno escucha la experiencia de Salvador y cuando uno piensa en Bukele, digo, como presidente tan innovador en algunos aspectos y tan atrasado en otros, por muchas razones, y ve la experiencia de Ecuador o la experiencia de Bolivia y esta cuestión de cambios de gobierno que también inciden en los sistemas financieros, también se explica uno por qué estamos como estamos, más allá de lo que podamos pensar o no del mal manejo ahora de nuestro sistema financiero. Convengamos que nosotros venimos de algunos sopapos interesantes. Pero más allá de eso, me parece que la posibilidad de definición, la posibilidad de acercarse a los términos, la posibilidad de saber que no estamos solos y en realidad hay cosas que no conocemos dentro de nuestro sistema financiero con respecto a quiénes están operando, quiénes operan desde afuera, y entonces uno en realidad ahí empieza a ver cuál es el juego de nuestro país en todo esto, ¿no? Así que yo solo agradecerte, decirte que fue una clase realmente magistral. Espero que te compongas de la tos, pero además sin duda habrá otra charla para explayarnos en todo esto. Digo, el tiempo, estamos como alguna conductora de televisión de vieja data, el tiempo es tirano, así que voy a dejar que mi vicerrector continúe en el saludo, gracias Vivi, y entonces agradecerte. Sí, sí. Vamos a cerrar esta charla, agradecerte, ya la gente en el chat te está destacando por la excelencia de esta exposición. Te vamos a tener nuevamente, Salvador, y ahora le vamos a pedir a nuestro vicerrector que por favor haga el cierre formal de esta jornada. Gracias, Vivi, gracias, Olga. Bueno, sí, la verdad que atrapante la charla, por lo menos para aquellos que tenemos poco conocimiento del tema. Comparto lo del glosario, hay mucha terminología que por lo menos a algunos de nosotros nos cuesta mucho, pero no había ninguna duda que la charla iba a ser más que interesante. Va a ser un placer que continuemos. Yo la verdad que te diría, Salvador, por lo menos en mi caso, que necesitaría muchas horas más de escucharte para poder entender un poco más de este tema. Y por supuesto, algunos datos, como cuando dijiste que nuestra energía era barata y demás, a mí uno lo sorprende, ¿no? Porque realmente cuando llega la boleta de la luz se hacen cruces. Tenemos una forma muy convencional, muy particular de despedirnos, donde por supuesto tanto a Viviana, a Olga, a Sofía y a vos en particular, como a todo el auditorio, les agradecemos la compañía. Y bueno, gracias Salvador, gracias a todos. Nos vamos hasta el próximo miércoles y esperemos que terminemos bien esta jornada, calurosa jornada, pero que tenemos mucho mejor para la semana próxima. Y yo no puedo no decirlo, porque el martes juega Argentina, debutamos en el Mundial y por supuesto, vamos a Argentina y que seguramente el martes tendremos un muy lindo martes con un triunfo de nuestra selección. Gracias a todos y que terminen bien el día. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Gracias a vos, Salvador. Y hasta pronto. Bueno, mejorate. Haremos próximamente Bitcoin desde cero. Ah, buenísimo. Desde cero. Perfecto. Dale. ¿Cómo no? Una precuela a esta charla. Una precuela, exactamente. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho, no se pierdan los partidos de Argentina y los de Canadá también, ya que estamos, vamos a ver los dos. ¿Cómo no?